Bueno, bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Martín Cabrera, trabajo para la corporación BCI. Me acompaña Alejandro Pacheco, de Microsoft Chile. Bienvenidos. Si alguno se está preguntando, bueno, si soy la misma persona que el año pasado daba presentaciones así, vestido de polera negra, etcétera. Sí, soy el mismo. Como algunos de ustedes saben, hasta el año pasado, bueno, hasta este año, hasta mayo de este año trabajaba en Microsoft Chile. Así que, desde ya que para mí es un gusto enorme estar en este evento y poder compartir este espacio con ustedes. Y en realidad con Alejandro seleccionamos un tema que nosotros consideramos que es interesante, que tiene que ver con la evolución de las tecnologías que hoy día se ocupan para desarrollar aplicaciones web. Evidentemente es un tema de interés, es un tema que seguramente es familiar, ¿verdad? Y es relevante para muchos de ustedes. Y lo que pensamos compartir durante esta presentación es más o menos lo siguiente, ¿sí? Lo que les vamos a hablar es un poco de tratar de compartir con ustedes una idea bastante simple, pero que tiene que ver un poco con recalcar cómo es que el browser realmente se ha transformado en algo mucho más sofisticado que en una simple aplicación que sabe dibujar páginas web. Después directamente hacer como un preview rápido de lo que es HTML5 y de los aspectos más relevantes. Obviamente vamos a solamente compartir los que nosotros consideramos que son más interesantes, pero creo que por lo menos es un buen barrido por algunos de los features que seguramente ustedes vayan a ocupar en sus futuras aplicaciones web. Después vamos a hablar también como para discutir o compartir con ustedes un poco cuál es nuestra apreciación acerca de cómo es que HTML5 de alguna forma se posiciona o compite o en realidad se complementa con frameworks RIA. Y después Alejandro les va a hablar más en profundidad sobre Internet Explorer 9. Seguramente muchos de ustedes ya vieron el adelanto que hizo Alejandro recién en la keynote, ¿sí? Y al final algunas conclusiones. O sea, ese es el menú, esa es la propuesta. Así que bueno, espero que realmente les sea útil. ¿Ok? Bueno, partamos con el tema de la evolución del browser. La verdad que yo estaba revisando recién qué sentido tenía hacer esta pregunta, ¿no? Realmente, ¿alguno de ustedes sabe cómo se llamaba el primer browser? Yo les confieso realmente que yo tampoco lo sabía. Obviamente lo tuve que averiguar para esta presentación. Pero son de esas típicas preguntas que uno pone en una presentación y dice, bueno, pero ¿cuál es el objetivo realmente de estar preguntando esto? Bueno, la verdad que al final quedó igual la pregunta. Pero, ¿alguno de ustedes sabe cómo se llamaba el primer browser? Yo pensaba lo mismo. La verdad, yo pensaba que se llamaba Mosaic. Yo pensé definitivamente que el proyecto Mosaic, un proyecto open source, que nació por ahí por el año 92, 93, era definitivamente el primer browser. Sin embargo, no fue el primer browser. El primer browser se llamaba justamente como la web, ¿verdad? Después este nombre, que obviamente no había quedado demasiado bien, lo renombraron, le habían puesto Nexus a ese primer browser. Pero efectivamente, antes de Mosaic, hubo un primer browser que tenía ya la capacidad de poder interpretar páginas web. Obviamente páginas muy básicas, las páginas de esa época, ¿sí? Pero definitivamente, o por lo menos para mí y seguramente en la retina de muchos de ustedes, después vino lo que todo el mundo conoce. O sea, después apareció, por supuesto, browsers como el caso de Mosaic, ¿sí? Así lucía un browser en esa época, ¿cierto? Quienes tuvimos la posibilidad de ocuparlo realmente genera como cierta nostalgia. Realmente en ese momento uno ocupaba este tipo de aplicaciones y la verdad, yo les confieso, o sea, uno le parecía que era una cosa espectacular. O sea, era algo cibernético realmente. Y después la historia es súper conocida por todos, ¿verdad? Después apareció Netscape, realmente marcando allí un hito importante. Realmente Netscape, me acuerdo que su nivel de adopción sobre Windows, por ejemplo, sobre Windows 3.11, era altísimo realmente. Y de hecho la experiencia de navegación en ese momento, en un sistema operativo gráfico, etcétera, era realmente algo novedoso, ¿sí? Y después los players que ustedes ya conocen. Apareció Internet Explorer, ¿sí? Después, por supuesto, Internet Explorer siguió evolucionando hasta la versión que se está lanzando hoy día, la versión 9, ¿cierto?
Por supuesto que Netscape también siguió evolucionando, se generó lo que se denominó como la guerra de los navegadores, ¿sí? Claramente en los primeros años Internet Explorer fue el gran vencedor. Definitivamente Internet Explorer ganó un market share gigante, ¿sí? Y de hecho cuestionó muchísimo la evolución de Netscape por muchos años, ¿sí? Y de otros navegadores también. Hasta que apareció en el año 2004 este player nuevo, ¿verdad? Este rebranding de la gente de Mozilla, que con Firefox vuelve a posicionar un browser y vuelve de alguna forma también a reanimar esta guerra gigante de quién posiciona su navegador web. Y como les comentaba, bueno, después más acá en el tiempo aparece Google con Chrome. Y como les comentaba recién, el caso de Internet Explorer 9. Pero acá lo más importante es compartir con ustedes lo siguiente, que es el concepto que tiene que ver con que el browser, ¿sí? Si ustedes se fijan, si ustedes analizan cuáles eran las capacidades y las responsabilidades que los browsers antiguos tenían versus las que tienen los modernos, han ido evolucionando muchísimo. Y realmente estamos pasando hoy día, y yo creo que es un hito bastante importante, de un escenario en donde la programación de aplicaciones web inicialmente se había centralizado muchísimo en lo que nosotros hacíamos del lado del servidor, en la lógica que nosotros poníamos del lado del servidor para que automáticamente generara páginas dinámicas hacia el browser. Estamos pasando de ese escenario, bien conocido por todos, a un escenario donde las tecnologías que corren del lado del browser, ¿sí?, son cada vez más sofisticadas, son cada vez más ricas y por lo tanto nos ofrecen capacidades de programación realmente potentes, equivalentes a las que podemos encontrar o a las que encontramos de alguna manera en entornos de programación más tradicionales como los que tenemos para programar aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles o inclusive las aplicaciones que corren del lado del servidor. O sea, efectivamente el browser es cada vez más inteligente, es un entorno de ejecución cada vez más sofisticado. ¿Y por qué de alguna forma esto es un tema importante? Y bueno, porque no solamente es un entorno sofisticado que avanza rápidamente, sino que además avanza de la mano de estándares. Y como avanza de la mano de estándares, ¿sí?, efectivamente es altamente probable que el nivel de adopción de estos nuevos estándares sea alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad yo estoy asegurando mi inversión, o sea, yo estoy desarrollando aplicaciones web que son compatibles con un estándar, no con una versión de un browser en particular, ¿ok? Por lo tanto, ese escenario, esa sinergia que se da entre el avance de las tecnologías web y la evolución de estos estándares que han estado en el mercado por muchos años, está generando de alguna manera que el browser se transforme, ¿sí?, en una verdadera plataforma de desarrollo de aplicaciones, ¿sí? Esa es la primera idea, el primer concepto que queríamos compartir con ustedes como, digamos, como introducción de esta presentación, ¿ok? Sigamos avanzando ahora y vayamos al tema de HTML5. Evidentemente HTML5 es un estándar que ha sido bastante discutido, ¿sí? Inclusive en su momento había tomado fuerza, después de alguna forma se debilitó. Pero la verdad es que en este momento hay de alguna forma una característica que se está dando en este momento en el mercado que es muy fuerte y que tiene que ver con lo siguiente. ¿Quiénes son realmente los que determinan la evolución de este estándar? Los navegadores, ¿sí? Entonces, si los navegadores se ponen de acuerdo en que efectivamente todos lo van a adoptar y empiezan a competir en ese sentido, ¿sí?, y empiezan a generar esa competencia, entre comillas, sana de quién tiene el soporte HTML5 más moderno y más sofisticado y más completo, evidentemente la adopción se da. Y ese escenario es el que se está dando hoy día. Ese escenario es el que vemos hoy día en el mercado y por lo tanto HTML5, sin que sea realmente nada del otro mundo, o sea, sin que sea algo completamente revolucionario, no, nada que ver, pero tiene de alguna forma garantizada su evolución, ¿cierto? Porque los navegadores ahora sí definitivamente están trabajando y muy seriamente en la adopción de este estándar, ¿sí? Es un estándar que está basado en el principio de si se usa tiene que estar, ¿sí? Atrás quedó todo el purismo de XHTML1 y de XHTML2, donde las páginas web tenían que ser páginas perfectas, bien formadas, con tags que abrían y cerraban. No, atrás quedó todo eso. Perdón.